La historia comienza con el protagonista Deep Bin, un plagiador que viaja en el tiempo con una expresión de confusión extrema. Después de 9 años de estudio intenso, él pensaba que estaba a punto de alcanzar la cima de la fama, pero tan pronto como puso el bolígrafo sobre el papel, este comenzó a arder ferozmente, y él mismo escupió sangre por la boca y los ojos. En ese momento, un hombre apuesto y extraordinario, con todo su cuerpo irradiando una luz azul brillante, apareció súbitamente flotando en el aire ante la sorpresa de todos. Deep Bin abrió los ojos y la boca de par en par, completamente paralizado ante esta escena increíble. Comenzó a darse cuenta de que este mundo no era nada simple. Muy probablemente se trataba de un mundo de cultivación espiritual. Apareció un aviso del sistema confirmando que la información del mundo que él había recibido tenía errores, y le sugería que comenzara de nuevo desde el principio. La cruda verdad devastó a Deep Bin. Se arrodilló en el suelo llorando desconsoladamente porque 9 años de esfuerzo duro se habían desperdiciado. Pero entonces se dio cuenta de que, al atravesar mundos para llegar a un mundo de cultivación, ¿no era ese un guión clásico para un protagonista? Rápidamente recuperando el ánimo, Deep Bin estaba seguro de que poseía un talento aterradoramente fuerte para la cultivación y avanzó con entusiasmo hacia la gran reunión para examinar la espiritualidad. Irónicamente, los resultados del examen mostraron que él no tenía ningún don espiritual en absoluto, sumiéndolo una vez más en la desesperación. Después del impacto de no tener don espiritual, Deep Bin gritó desesperado que esta travesía de viaje en el tiempo era completamente diferente a la de los libros y que solo quería regresar a la Tierra. Justo cuando estabas lamentándote a ti mismo pensando creía que era el personaje principal, un anciano taoísta apareció de repente y te preguntó si querías cultivar la inmortalidad. Al escuchar la propuesta como si fuera un salvavidas, Deep Bin se levantó de inmediato con los ojos brillando llenos de esperanza. La escena se trasladó al Tam Ban o Tong, una secta ubicada en la cima de una alta montaña, cubierta de niebla y nubes, que parecía muy idílica y llena de aire inmortal. El taoísta que reclutó a Deep Bin era el líder de la secta, Tai Hoa Onan. En ese momento, él estaba seriamente asignando una misión importante a su discípulo mayor. Pero un segundo después, el respetado líder cambió por completo, derramando lágrimas mientras suplicaba a su discípulo que definitivamente ayudara en un asunto importante. A diferencia del maestro, el hermano mayor Trngng permanecía muy tranquilo, levantando elegantemente una taza de té y preguntándose cómo una pequeña secta como la suya podría tener algún asunto serio. Tai Hoa Onan tenía el rostro descompuesto, explicando que una nueva política acababa de ser emitida: si no reclutaban al menos 8 discípulos y ascendían a la tercera categoría de la secta dentro de un año, serían eliminados. Después de escuchar esto, el hermano mayor seguía impasible y sugirió con gran profundidad que simplemente deberían buscar a una persona más. El líder, afligido, relató que eso no era nada fácil. Ayer, en la asamblea de cultivadores, las sectas luchaban frenéticamente por los discípulos, mientras que él era despreciado porque solo podía ofrecer un salario mensual de 3 onzas de plata. El líder contó amargamente que algunas sectas eran tan desvergonzadas que incluso usaban el arte de la belleza para reclutar discípulos. Esas bellezas usaban su cuerpo sensual y su voz dulce para seducir diciendo: hermano menor discípulo, ven aquí a practicar la doble cultivación con la hermana mayor. Por suerte, al final él recogió a Deep Bin, una persona que aunque no tenía una linfa espiritual, tenía un carácter muy bueno. Y lo más importante, Deep Bin estaba dispuesto a unirse sin pedir sueldo, incluso declaró con entusiasmo que se dedicaría por completo a la secta. Volviendo al presente, el líder de la secta alabó a Deep Bin como un alumno obediente y rara vez visto, pero le preocupaba que él se fuera al descubrir que la secta no tenía nada que enseñar. Sin embargo, afortunadamente, ideó una estrategia brillante. Esa estrategia, en pocas palabras, era fingir ser un experto y luego enseñarle a Deep Bin métodos inventados que no podía comprender para ganar tiempo. Después de escuchar, el hermano mayor frunció los labios, pensando que era algo importante, pero resultó ser solo charla vacía. Luego él adoptó una actitud misteriosa y le preguntó al maestro si sabía qué apodo le habían puesto sus hermanos y hermanas discípulos. Con una mirada llena de confianza, tu Trngng se autodenominó discípulo inepto, pero acompañado de ese título estaba el orgulloso nombre BCVNG, afirmando que en cuanto a hacer el papel para engañar a esta persona, él era el adecuado.
Él declaró con confianza que en lo que respecta a actuación, si él era el segundo en Tan Chao, nadie se atrevía a ser el primero. Tu TRNGNG se rió fuerte y afirmó que el maestro lo había encontrado a la persona correcta, dejando al líder de la secta sin palabras porque no entendía que había de qué enorgullecerse. El jefe de la secta decidió dejarlo pasar, solo pidió que de cualquier manera lograra retener a Deep Pin durante un año. Al escucharlo, el hermano mayor alzó la mano para interrumpir, con una mirada que destellaba misterio. Él consideraba que un objetivo de un año era demasiado modesto, con un talento fresco como Deep Pin, solo necesitaba actuar un poco. Su meta era lavar el cerebro exitosamente a Deep Pin, para que él solo deseara Tan Ban, no desease ser inmortal, y en la próxima vida siguiera siendo una persona de Tan Ban. El jefe de la secta aplaudió al oír esto, elogiando que el título Rey de la Montaña Azul que llevaba era realmente merecido. El hermano mayor, alentado, juró que si no cumplía con la misión, se tragaría esta espada con salsa de soya. Luego, pidió permiso para irse primero y así esta noche poder educar al nuevo discípulo en las montañas traseras. El jefe de la secta también quiso escoltarlo con la espada imperial, pero siendo alguien que le gusta mostrar, él rechazó con dignidad y se fue por su cuenta. Volvió y dijo al maestro, un erudito que no se ve por 3 días debe ser mirado de otra manera, ahora ya no necesita que el maestro lo despida. Al terminar, levantó un dedo, formando una postura sumamente misteriosa y profunda. El jefe de la secta y el pájaro a su lado quedaron asombrados. ¿Acaso su discípulo había comprendido una técnica legendaria? Tu TRNGNG alzó la voz en un tono melodioso, recitando una frase de gran profundidad. Este auge es como el deseo del hombre. Inmediatamente, una ráfaga de luz deslumbrante estalló, concentrándose en la punta de su dedo, creando una atmósfera impresionante. El maestro del clan gritó en su mente, imposible, ¿realmente es la técnica de la espada imperial? Claramente es un inútil que en 10 años ni siquiera ha logrado dominar un estilo de espada. En medio de ese escenario grandioso, el hermano mayor mantenía una expresión fresca y una postura impecable. Pero entonces una ráfaga de viento sopló, una hoja voló de lado, y todos los efectos vistosos y grandilocuentes desaparecieron. El maestro del clan y su ave favorita lo miraron con ojos de ya lo sabía, sin nada más que decir. Tu TRNGNG estalló en risas y admitió que solo estaba actuando un poco, que en realidad no sabía nada de la técnica de la espada imperial y al final tuvo que pedirle ayuda al maestro para regresar. Cambio de escena a altas horas de la noche en la cima del monte USN, bajo la brillante luz de la luna. Una figura estaba sentada en la roca más alta, creando una escena de una elegancia casi celestial. Pero la verdad es que el maestro Tu TRNGNG estaba encogido de frío, temblando sin parar en la cima de la montaña. Resulta que para crear un ambiente impresionante había elegido deliberadamente ese lugar, y ahora tenía que soportar un frío que lo hacía estornudar sin cesar. De repente escuchó pasos, cambió de actitud al instante y se preparó para su papel. El hermano mayor se levantó apresuradamente, prometiéndose a sí mismo prepararse bien para que la próxima puesta en escena fuera perfecta. Mientras tanto, Deep Pin, jadeando, llegó al lugar, sin poder evitar sentirse impresionado. La montaña es alta de verdad, el inmortal es realmente extraordinario. Pero en cuanto levantó la cabeza, quedó completamente asombrado ante la escena frente a él. Delante de él estaba la espalda de un hombre con las manos entrelazadas detrás, de pie erguido en la cima de la montaña, irradiando el aura de un maestro supremo. Bajo la luz de la luna, el perfil divino del gran hermano se mostraba agudo y misterioso, imposible de subestimar. La escena ante Deep Pin era sumamente majestuosa. El aura de aquel gran hermano realmente no era de una persona común. De repente, el hermano mayor sacó una espada, que emitió una luz azul brillante y quedó suspendida en el aire. Deep Pin, tan asombrado que tartamudeó, solo pudo pensar en 2 palabras, espada celestial. Pero luego se calmó rápidamente y reflexionó, una secta que esté dispuesta a aceptar a un inútil sin talento espiritual como él debe ser una secta realmente mala. Entonces, ¿por qué habría un discípulo con un aura extraordinaria y un poder tan alto en este lugar? Un pensamiento audaz surgió en la mente de Deep Pin, tal vez la verdad no era la que él pensaba. Comenzó a plantear la hipótesis de que, aunque la secta parecía pequeña y débil por fuera, en realidad escondía maestros supremos dentro. Es muy posible que esta sea una secta oculta de nivel supremo en la leyenda. Cuanto más pensaba, más lógico le parecía y se emocionaba. Esto significaba que cualquiera en la secta podría ayudarlo a convertirse en un talento. Para probar su deducción, Deep Pin comenzó a recordar los extraños sucesos que ocurrieron cuando recién ingresó a la secta.
Él recuerda la sensación de desolación y ruina cuando entró por primera vez en el linaje junto con su maestro. En aquel entonces no lo notó, pero ahora que lo piensa, es muy extraño. ¿Cómo puede un linaje de cultivadores inmortales estar tan deteriorado? Lo aún más extraño es que, a pesar de estar muy ruinoso, cada rincón estaba extremadamente limpio, un contraste realmente inusual. Entonces concluyó que todo esto puede explicarse si este fuera un linaje oculto que intencionalmente se muestra débil. Volviendo al presente, Deep Pin recitó un poema lleno de coraje para halagar a su hermano mayor. 300.000 espadachines celestiales, al verme, también deben inclinarse. El hermano mayor, al escuchar el poema, susurró elogios y decidió robar esa frase para usarla después. Se volvió y dijo que como su hermano menor le había hecho un cumplido, él también respondería de manera adecuada. Dicho esto, comenzó a concentrar su energía, anunciando que otorgaría a su hermano menor una oportunidad de creación del destino. Una corriente de energía fuerte y colorida fue liberada por él, envolviendo a Deep Pin. Deep Pin quedó completamente abrumado por esta inesperada gran oportunidad. El hermano mayor explicó que el viento que acababa de sentir era en realidad una técnica secreta de creación que podía ayudar a Deep Pin a mejorar su talento para la cultivación. Al escuchar esto, Deep Pin confió aún más en su deducción: si un solo viento puede aumentar el talento, seguro no se trata de un linaje común. Él se apresuró a inclinar la cabeza en agradecimiento, mientras que el hermano mayor respondió con indiferencia: no es nada, aunque frotaba su muñeca por haber usado demasiada fuerza. La verdad es que en su interior estaba gritando: ¿qué demonios es esa técnica de creación divina? Eso no es más que una brisa pura y limpia. Después de otorgar la bendición, TRNGNG se sentó y dijo que antes de transmitir el camino de la espada, le haría a Deep Pin una pregunta. Deep Pin volvió a tener su momento de autoelogio, pues reconoció que ese era el guión clásico que los grandes maestros usan para poner a prueba a sus discípulos. El gran hermano mayor planteó una pregunta sumamente filosófica y elevada: ¿qué crees que es la esencia última del camino de la espada? Él estaba secretamente orgulloso porque solo a alguien como BCVNG se le habría ocurrido tal pregunta y, sin importar la respuesta de Deep Pin, estaría equivocada, dándole así la oportunidad de demostrar su valía. Contrario a los cálculos del hermano mayor, Deep Pin estaba muy serio, murmurando y reflexionando sobre la esencia última del camino de la espada. Cuanto más pensaba, más sentía que aquella pregunta era realmente perfecta, seguramente contenía una verdad suprema en su interior. Deep Pin exprimía su mente pensando, confiaba en que la pregunta de aquel sabio ermitaño era simple en apariencia, pero sin duda contenía un significado supremo. Él se dijo a sí mismo que debía responder con mucho cuidado, mientras el gran hermano mayor empezaba a impacientarse porque no esperaba que Deep Pin se tomara tan en serio la cuestión. Con el paso del tiempo, el gran hermano mayor casi moría de frío en la cima de la montaña y empezaba a irritarse porque Deep Pin tardaba demasiado en pensar. Finalmente, Deep Pin dio tímidamente su respuesta: hermano menor cree que la esencia última del camino de la espada es usar una brizna de hierba para cortar todo el sol, la luna y las estrellas. Al escuchar la respuesta, el gran hermano mayor quedó completamente paralizado, sin poder creer lo que acababa de oír. Él murmuró para sí mismo: una brizna de hierba. Luego imaginó la escena majestuosa, cortando todo el sol, la luna y las estrellas. Gritó para sus adentros: he entrenado con la espada durante 20 años, el más fuerte solo puede cortar montañas, pero cortar una brizna de hierba es como rebanar la luna y el sol, ¿no es eso demasiado exagerado? Al ver que el hermano mayor estaba en silencio, Deep Pin preguntó preocupado si había dicho algo demasiado exagerado. Pero en su mente, el hermano mayor en realidad estaba admirando esa respuesta por ser muy genial y decidió apropiarse de esa frase como propia. El hermano mayor, aparentando ser un sabio, dijo que la respuesta de Deep Pin era un poco exagerada y que cultivar la inmortalidad requería estabilidad, a lo que Deep Pin obedientemente aceptó su error. Luego dijo: mejor que sea así y, con una expresión muy enigmática, desenvainó la espada. Pronunció un corte de espada extremadamente vistoso y elegante hacia el suelo. La estela de la espada dejó un rastro brillante en el suelo, y dijo que dejaría esa marca para Deep Pin. Explicó que esa marca de espada era tanto común como extraordinaria porque contenía la intención de espada más poderosa del mundo, y prometió volver en 7 días para comprobarla. Al oír esto, Deep Pin se sintió extremadamente feliz y aún más convencido de que este era un clan oculto y que había tenido mucha suerte. Mientras tanto, el hermano mayor, apenas se fue, corrió a toda prisa hacia el segundo hermano menor para presumir, pero al pasar por el bosque de bambú, fue llamado por la pequeña hermana discípula. La pequeña hermana discípula, con rostro lleno de curiosidad,
le preguntó qué le parecía el talento del nuevo hermano discípulo. La chica también se mostró muy juguetona y adorable al hacer la pregunta. El hermano mayor regañó cariñosamente a la pequeña hermana discípula diciéndole que había estado escuchando a escondidas de nuevo, pero ella solo respondió de manera mimada que era por curiosidad. Tu TRNGNG inmediatamente tuvo la idea de usar la frase que acababa de tomar prestada para probar su efecto en la pequeña hermana discípula. Él adoptó un aire misterioso y le dijo a su hermana discípula que no preguntara aún sobre el nuevo hermano discípulo. Luego preguntó seriamente, hermana discípula, ¿sabes hasta dónde llega la fuerza máxima del camino de la espada? La pequeña hermana discípula se quedó desconcertada, sin entender qué tenía que ver el camino de la espada con ella ni por qué su hermano mayor de repente se ponía serio. Sin darle tiempo a reaccionar, él profetizó la respuesta de manera impresionante: el extremo del camino de la espada es usar una brizna de hierba para cortar todo el sol, la luna y las estrellas. Al escuchar esto, la pequeña hermana discípula brilló con entusiasmo, completamente cautivada por las palabras de su hermano mayor. Ella elogió sin reservas que el arte de impresionar de su hermano mayor había mejorado, lo que lo dejó muy orgulloso de sí mismo. Después de esta escena cómica, la pequeña hermana discípula le recordó que respondiera a su pregunta inicial. Él repitió su pregunta: ¿cuánto tiempo necesita el pequeño hermano discípulo para comprender el espíritu de la espada? Volviendo a la conversación entre los dos hermanos discípulos, cuando se le preguntó, el hermano mayor tranquilamente se rascó la nariz y admitió que ni él mismo sabía qué era el espíritu de la espada. La pequeña hermana discípula se quedó atónita al escuchar esto, sin poder creer que su hermano fuera tan torpe. Mientras tanto, 2 horas después, en la cima de la montaña USN, Deep Pin seguía allí solo. Estaba arrodillado, observando con mucha seriedad la marca de la espada que su hermano mayor había dejado. Pero al mirar fijamente, solo veía una grieta común y comenzó a dudar de que lo habían engañado. Inmediatamente se reprendió por pensar cosas disparatadas, porque las señales anteriores demostraban que el hermano mayor era sin duda un maestro. Deep Pin se tranquilizó diciéndose que aún no había comprendido porque no se había esforzado lo suficiente. Pensando así, concentró aún más su espíritu, fijando la vista en la cicatriz de la espada con una voluntad férrea. No paraba de animarse a sí mismo para continuar esforzándose más. Y entonces, mientras estaba sumamente concentrado, de repente apareció una figura con una espada en la mente de Deep Pin. Dentro de la mente de Deep Pin, surgió repentinamente una figura que emanaba un aura impresionante. Esa figura sostenía una espada larga que emitía una brillante luz azul. Luego esa figura empezó a moverse, interpretando cada técnica de espada. Cada corte con la espada era extremadamente decisivo y ocultaba un poder impresionante. 4 estilos de esgrima con 12 movimientos gradualmente se hicieron cada vez más claros en la mente de Deep Pin. Incontables imágenes de técnicas de espada se grababan continuamente en su mente. Poco a poco, esa figura se convirtió en Deep Pin mismo, como si él estuviese practicando la espada por sí solo. Este proceso no ocurrió solo una vez, sino que se repitió continuamente. Al practicar por segunda vez, los movimientos se volvieron cada vez más hábiles. Para la tercera vez, la esgrima en sus manos se volvió sumamente ágil y poderosa. La velocidad con la que interpretaba las técnicas de espada en su mente se volvió cada vez más rápida. La cantidad de técnicas que dominaba aumentó vertiginosamente, de 12 a 15 movimientos. Y esa cifra rápidamente alcanzó 20 técnicas. La enorme cantidad de conocimiento sobre la esgrima se vertía en el cerebro de Deep Pin, una sensación aún más aterradora que desbloquear los meridianos de energía. Al finalizar el proceso, Deep Pin volvió a la realidad, atónito sin comprender lo que acababa de suceder. Inmediatamente afirmó que todo esto debía ser obra del gran hermano mayor. Deep Pin no podía creer que el viento fresco que le otorgó su hermano realmente pudiera aumentar su talento a un nivel tan alarmante. Estalló en un llanto desconsolado al sentir que, tras años de mala suerte, finalmente había cambiado su destino, mientras se reprochaba por haber dudado antes de su hermano. Pronto recuperó la calma y se dijo a sí mismo que esto era solo el comienzo y que debía seguir esforzándose para absorber aún más de la marca de la espada. 7 días después, la escena cambió a la residencia del gran hermano mayor. Comenzó con un primer plano de la caja de tesoros para presumir de tu TRNGNG, llena de todo tipo de accesorios brillantes. Con cuidado, eligió una horquilla dorada para el cabello en preparación para su próxima aparición. Después de colocar la horquilla, se puso un manto largo que le confería una gran presencia. Completamente satisfecho con su apariencia, sonrió y comentó que hoy era un día espléndido.
Abrió la puerta de par en par y declaró con entusiasmo que un día tan bonito era perfecto para lucirse y partió con determinación. El maestro mayor continuó avanzando rápidamente por el camino hacia USN, con una expresión llena de expectativa, pero después de un rato, comenzó a sentirse cansado, caminando mientras se quejaba de que deberían haber escogido un lugar de encuentro más cercano. Cuanto más caminaba, más molesto se ponía, sin entender por qué la gente pensaba que entrenar con la espada era algo sencillo. Esto le recordó la conversación de hace 7 días, cuando la pequeña discípula sorprendida le preguntó si realmente no comprendía el espíritu de la espada. Ella se burló de él, diciendo que llevaba 10 años entrenando con la espada y aún así seguía siendo un novato. Al ser llamado novato, el maestro mayor se enfureció, golpeó la cabeza de la discípula y le dijo que el camino de la espada no era tan fácil como ella pensaba. Para recuperar su respeto, empezó a jactarse diciendo que la técnica 4 truenos de la espada que practicaba era una de las 10 mejores técnicas de espada en Tan Chao. Explicó que esta técnica se divide en 4 estilos: primavera, verano, otoño e invierno, y si se domina, puede controlar los truenos de las 4 estaciones. Cada estilo se divide en 4 niveles pequeños: entrada, dominio, gran maestría y cumbre suprema. La pequeña discípula, impresionada, le hizo una pregunta decisiva: entonces, ¿en qué nivel estás tú, hermano mayor? Él se jactó con confianza de haber alcanzado el nivel dominio en la técnica, trueno de primavera, pero la discípula se burló de que solo era trueno de primavera, lo que lo enfureció. Rápidamente justificó que, con este progreso, ya podía ser considerado un genio en Tan Chao. Incluso se acercó mucho a la cara de la discípula, tensando el cuello mientras hablaba sobre la perspectiva de lo fuerte que sería dentro de 100 años. Después de escucharlo echar cuentos, la pequeña discípula inmediatamente preguntó una cuestión hipotética sobre qué pasaría si el discípulo menor pudiera comprender por sí mismo la intención de la espada. El gran hermano maestro soltó una carcajada, considerando que eso era una tontería y que no podría suceder. Aunque no sabía practicarlo, en teoría el gran hermano maestro entendía muy bien. Explicó que en la senda de la espada, la intención de la espada es lo más importante. Dijo que comprender la intención de la espada es tan difícil como alcanzar el cielo. En los 10 reinos solo una persona había logrado apenas dar medio paso hacia ello. Esa persona era reverenciada como el venerable de la espada Taizu, un personaje respetado en todos los 10 reinos. Pero la pequeña discípula obstinadamente preguntó de nuevo qué nivel se consideraría si el discípulo menor casualmente lograra comprenderla. Tu TRNGNG afirmó con mucha seguridad que eso era absolutamente imposible, incluso para un genio que naciera una vez cada 500 años en Qingzhou. Aseguró que Deep Pin no podría en absoluto comprender la intención suprema de la espada. Regresando al presente, tras 7 días, finalmente él alcanzó la cima de la montaña y se preguntó si el discípulo menor ya se había despertado. Pero al llegar, se quedó parado y asombrado al ver a Deep Pin arrodillado en el suelo. En ese momento, Deep Pin tenía unas ojeras enormes y estaba pegando sus ojos firmemente a la marca de espada en la tierra. El gran hermano maestro se preguntó aterrorizado, con esas ojeras, ¿cuánto tiempo habría pasado ese tonto sin dormir? El gran hermano maestro pensó para sí mismo que tal vez ese tonto realmente había estado mirando fijamente la marca de la espada de engaño durante 7 días y 7 noches. Él comenzó a sentirse muy culpable, sintiendo que su acción no era propia de un ser humano. Se resignó a decirse que su discípulo menor tendría que sufrir la injusticia por el bien del clan, y que más tarde se lo compensaría. Justo en ese momento, Deep Pin también se dio cuenta de su presencia y lo saludó con alegría. Tu TRNGNG inmediatamente asumió el papel de un maestro superior, posando con estilo y luego preguntó por la situación del entrenamiento de su discípulo menor. Deep Pin reportó alegremente que ya había alcanzado la iluminación, gracias a la oportunidad que su hermano mayor le había brindado. Pero cuando el gran hermano escuchó la respuesta, se quedó paralizado y tartamudeó mientras preguntaba: ¿Tú dices que ya has alcanzado la iluminación? Deep Pin confirmó respetuosamente que hasta esa mañana había comprendido un total de 400 técnicas de espada. Al escuchar esa cifra, tu TRNGNG se quedó completamente mudo, con el rostro congelado. Entonces él se rió internamente, pensando que Deep Pin estaba exagerando porque él mismo era quien había creado esa técnica de espada y sabía que en realidad no era gran cosa. Deep Pin vio que su hermano mayor sonreía y no entendió qué quería decir con eso. Comenzó a especular, preguntándose si su hermano mayor sonreía para criticar que había comprendido muy poco. Luego concluyó que, para un maestro superior como él, con solo un poco de talento,
debía comprender miles de técnicas al día. Al pensar en eso, se sintió inseguro y triste porque se consideraba muy torpe. Mientras tanto, el gran hermano seguía pensando que Deep Pin estaba mintiendo, por lo que sonrió amablemente y dijo que no estaba mal si no había alcanzado la iluminación. Pero Deep Pin seguía insistiendo en que realmente había comprendido las 400 técnicas, lo que comenzó a incomodar al hermano mayor maestro. Deep Pin malinterpretó la molestia del hermano mayor y preguntó entre lágrimas si era cierto que él sentía que ni siquiera merecía las 400 técnicas. Explicó que aunque su talento era inferior, gracias a la oportunidad concedida por el hermano mayor pudo lograrlo. Al oír esto, TRNGNG realmente se enojó un poco porque sentía que Deep Pin estaba menospreciando el camino de la espada al decir 400 técnicas no son muchas. Esto tocó una herida en él, alguien que había entrenado duro en el camino de la espada durante años, pero había progresado muy lentamente. Finalmente, el hermano mayor perdió toda paciencia y le pidió a Deep Pin que demostrara las técnicas de espada que había comprendido para que las viera. Deep Pin no dudó ni un momento y aceptó de inmediato, lo que enfureció aún más al hermano mayor porque pensó que él era demasiado terco. En la silenciosa atmósfera de la cima de la montaña, la prueba comenzó oficialmente. Tan pronto como Deep Pin sacó la espada, la hoja se envolvió en un resplandor dorado brillante. Su mirada se volvió aguda, enfocándose intensamente en cada movimiento de la espada. Comenzó a bailar con la espada, lanzando cada técnica con gran fuerza. Las trayectorias de su espada formaban destellos dorados deslumbrantes en el aire. La técnica de espada de Deep Pin se ejecutaba extremadamente rápido, fluida como el agua que corre y las nubes que se desplazan. En un abrir y cerrar de ojos, había ejecutado 36 técnicas continuas de espada. El movimiento de Deep Pin fue tan rápido que, a los ojos de TRNGNG, solo quedó un rastro difuso, dejándolo completamente paralizado por la sorpresa. La actuación de Deep Pin fue tan veloz que creó innumerables imágenes residuales. Al principio, el hermano mayor maestro mantuvo un semblante tranquilo mientras observaba, pero solo un momento después, se quedó tan asombrado que quedó atónito, sin poder creer lo que estaba viendo. La técnica de espada de Deep Pin se volvía cada vez más rápida y también más poderosa. Aunque ya había realizado 36 movimientos, él no tenía intención alguna de detenerse. Sus trazos de espada formaban una tormenta de energía de color amarillo. Lanzó un movimiento final, creando un gran remolino de energía cortante. En total, había ejecutado 108 movimientos de espada. Al mismo tiempo, un terrible rayo descendió del cielo, como si hubiese sido convocado por su técnica de espada. Ante esa majestuosa escena, TRNGNG quedó completamente conmocionado, sudando profusamente. La escena del rayo se condensó en una imagen que el hermano mayor maestro había soñado incontables veces. Era un dragón de tormenta rosado, creado por la energía cortante de Deep Pin. TRNGNG quedó inmóvil, se dio cuenta de que ese era el rugido del dragón legendario. Este era el rasgo del arte de la espada del trueno primaveral al alcanzar el nivel gran completitud, un nivel que él había anhelado toda su vida. No podía creer que el sueño de toda su vida fuera alcanzado por un novato que solo había entrenado la espada durante 7 días. Pero la conmoción no se detuvo ahí. Él gritó desesperadamente que esto era imposible. Solo unos segundos después, apareció un dragón de rayo verde que simbolizaba la técnica de espada del rayo de verano. Y justo después, el dragón de rayo amarillo de la técnica de espada del rayo de otoño también rugió presente. Los dos dragones de rayo se enredaron entre sí, demostrando que Deep Pin había dominado ambas técnicas de espada hasta la gran perfección, algo nunca antes visto. Ante esa escena estremecedora, el gran hermano solo pudo quedarse quieto, soportando la situación. La técnica de espada de Deep Pin no mostraba señales de desacelerar, al contrario, se volvió aún más rápida. La velocidad de él se volvió cada vez más increíble. Finalmente, su cuerpo se convirtió en una ilusión real ante los ojos del gran hermano. Luego, ejecutó la técnica de espada más poderosa de las 4 técnicas de espada de rayo, el espada del rayo del este. Apareció un dragón de rayo azul hielo, trayendo una sensación totalmente diferente a los 3 dragones de rayo anteriores. El gran hermano, al presenciar esto, sudaba profusamente, con una expresión de gran horror. Él sentía como si el invierno más frío estuviera llegando, congelando todo a su alrededor. No fue hasta la técnica número 432 que Deep Pin finalmente se detuvo. La demostración después de 7 días de entrenamiento de Deep Pin concluyó oficialmente aquí, dejando al gran hermano paralizado. TRNGNG se quedó allí, mirando a su discípulo con una mirada llena de asombro e incredulidad. Aunque había entrenado
entrenado la técnica de la espada de los 4 rayos hasta la perfección, Deep Pin todavía sentía que algo no estaba bien, como si dependiera demasiado de la espada. Se dio cuenta de que la propia espada limitaba su poder, mientras que el hermano mayor a su lado no entendía nada. De repente, Deep Pin iluminó y dijo que había comprendido lo que el hermano mayor realmente quería transmitir. El hermano mayor escuchó atónito, porque él mismo no sabía qué había transmitido. Deep Pin comenzó a murmurar teorías elevadas sobre la espada, hablando de la espada del mortal y la espada del Hijo del Cielo. Juntó sus manos y condensó una espada completamente hecha de energía. Lanzó un golpe de espada hacia el suelo, creando una explosión aterradora. El hermano mayor estaba horrorizado, sin poder creer que su discípulo solo al demostrar la técnica de la espada pudiera alcanzar otra iluminación. Si la espada del trueno del este antes transmitía una sensación de muerte, esta técnica de espada era completamente opuesta. Traía una corriente de energía vital interminable, haciendo que las plantas brotaran y todo reviviera. Frente al árbol milenario lleno de vida, Deep Pin no pudo evitar sorprenderse por lo que acababa de lograr. El hermano mayor miraba fijamente la espada invisible en las manos de Deep Pin, sintiendo que era como el cielo y la tierra mismos. El poder de la espada emanaba una energía como si pudiera barrer a miles de tropas y caballos. TRNGNG empezó a entrar en pánico, dándose cuenta de que algo no iba bien. Un pensamiento aterrador destelló en su mente, ¿podría ser este el espíritu de la espada legendaria? Pero justo en ese momento, todo el poder y las anomalías desaparecieron de repente. Deep Pin miró su mano y dijo con decepción que esa sensación había desaparecido por completo ya. Se reprochó a sí mismo que, aunque ese poder era aterrador, solo duraba un instante, sin duda, era porque su talento era demasiado pobre. Al escuchar las palabras talento pobre, el hermano mayor se derrumbó por completo, con la mente vacía. Esto le hizo recordar la razón por la que eligió cultivar el camino de la espada, que fue porque de niño tuvo la suerte de ver al gran maestro de la espada Tayache, y desde entonces siempre se sintió inferior en cuanto a su talento. El hermano mayor afirmó para sí mismo que este era el espíritu de la espada infinita de la leyenda, un nivel indescriptible con palabras. Mientras tanto, Deep Pin bajó la cabeza para disculparse, diciendo que sabía que su comprensión era deficiente y prometió esforzarse más. Tu TRNGNG, al escuchar esto, gritó interiormente, pero sabía que tenía que mantener la calma y no debía elogiar para retener a este genio. Por eso, intentó poner una expresión fría, se dio la vuelta y dijo, realmente es muy normal. Al escuchar eso, Deep Pin se sintió aún más inseguro, mientras que el hermano mayor pensaba amargamente, si tú eres normal, ¿qué soy yo? Aunque su interior estaba agitado, tu TRNGNG se esforzó por mantener una expresión inmutable. De repente vio un libro sobre una piedra cercana y preguntó qué era. Deep Pin dijo que solo era un cuaderno para registrar sus entendimientos y se lo entregó al hermano mayor. Tu TRNGNG acaba de abrir el cuaderno y de su interior emanó un resplandor deslumbrante. Resultó que Deep Pin había comprendido la filosofía de la vida a través del arte del sable, transformando técnicas simples en profundas y elevadas enseñanzas. En el cuaderno, Deep Pin había explicado las técnicas de esgrima como principios sumamente elevados como todo se origina y destruye mutuamente o el gran sabio parece tonto. Al leer estas líneas, tu TRNGNG se sintió conmovido como la primera vez que contempla un cielo estrellado. Podía reconocer cada palabra dentro del cuaderno, pero cuando se juntan, se vuelven misteriosas y profundas como toda una galaxia, aunque no las entendía, aún así sentía una gran conmoción. Él tartamudeó preguntando si acaso esas eran las enseñanzas que él dio, y Deep Pin humildemente respondió que solo eran sus propias deducciones y definitivamente inferiores a las del hermano mayor. El hermano mayor, al oír esto, gritaba para sí mismo, entonces, ¿por qué yo no entiendo ni una sola frase? ¿De dónde demonios salió este monstruo? Empezó a compararse, él se había esforzado durante más de una década para lograr un poco, mientras que el hermano menor alcanzó el gran completamiento en solo 7 días. Esta comparación cruel lo derrumbó por completo, se desmoronó y sintió qué pena haber nacido humano. Incapaz de soportarlo más, apresuradamente le dijo a Deep Pin que continuara y salió corriendo a toda prisa. Deep Pin lo siguió con la mirada y siguió interpretando que tal vez el hermano mayor se había ido porque menospreciaba su talento. Deep Pin estaba profundamente asustado, temía que lo expulsaran después de tanto esfuerzo para encontrar un lugar que lo aceptara. Recordaba que en medio año había sido rechazado por más de 50 sectas porque no tenía don espiritual. No podía aceptar la idea de entrenar por sí mismo sin la guía de nadie. Por eso se prometió aferrarse a esta oportunidad, especialmente porque esta era una secta llena de maestros ocultos.
Mientras tanto, en la residencia del maestro de la secta, Tai Hoa Nan estaba tranquilamente bebiendo té y disfrutando del hermoso clima. De repente, el hermano mayor de la secta irrumpió con pánico, gritando, «Maestro. Algo grave ha pasado». El maestro de la secta se sorprendió al ver la urgencia de su discípulo mayor y no entendía qué había sucedido. Tu TRNGNG, con rostro extremadamente serio, dijo que el ideal del maestro probablemente pronto se haría realidad. Gritó que su secta Tan Bano Tong finalmente estaba a punto de convertirse en dragón. El maestro de la secta, confundido, preguntó qué quería decir con convertirse en dragón. El hermano mayor informó seriamente que el nuevo discípulo menor había entrenado toda la cuádruple técnica de la espada de trueno a nivel gran maestro en solo 7 días. El maestro de la secta preguntó atónito, ¿toda? Y el hermano mayor afirmó que se trataba de un genio de nivel supremo. Él todavía no lo creía y pensó que el hermano mayor mentía, pero este recordó que el fenómeno del rugido del dragón era la prueba. Fue entonces cuando el maestro de la secta se quedó asombrado y dijo que pensaba que algún maestro estaba alcanzando una transformación cerca de allí. Él no podía imaginar que la persona que creó ese fenómeno asombroso fuera precisamente Deep Pin. Al darse cuenta de la verdad, el jefe del clan rompió a llorar desconsoladamente, gritando que finalmente su secta había tenido un genio. Estaba tan feliz que comenzó a convulsionar, lo que hizo que el gran hermano mayor tuviera que detenerlo apresuradamente por miedo a que demasiada felicidad se convirtiera en tristeza. El jefe del clan tuvo que derramarse té frío sobre la cabeza para calmarse, murmurando sobre la prueba que enfrentaría a sus 100 años. Después de que ambos se calmaron, el gran hermano mayor estaba preocupado de que, con el nivel de la secta, podrían arruinar a un genio como Deep Pin. El jefe del clan continuó analizando que quedarse en una secta pequeña no necesariamente era algo malo, pues la competencia entre grandes sectas era feroz. Con justicia, declaró que una vez que la secta fuera ascendido de categoría, revelarían la verdad y dejarían que Deep Pin decidiera quedarse o partir. Al escuchar esto, el gran hermano mayor se conmovió y aceptó inmediatamente el plan de su maestro. Al día siguiente, la escena cambió al jefe del clan disfrutando de una tarde extremadamente tranquila. Pero esa paz fue interrumpida por el grito, «Maestro, algo no está bien», que lo hizo escupir el té. El gran hermano mayor entró apresurado, anunciando que había ocurrido un asunto grave. En contraste con el pánico del discípulo, el jefe del clan se mantuvo muy tranquilo y continuó tomando su té. Pensando que era un cobrador, él intentó huir rápidamente y dejó que el discípulo se quedara a resolverlo, pero el gran hermano lo detuvo diciendo que era otra cosa. Al oír esto, el jefe del clan quedó desconcertado, sin entender de qué se trataba. Entonces se enojó, tomó el abanico de plumas y golpeó al gran hermano mayor por casi darle un susto mortal. Después de calmarse, el líder del clan preguntó qué pasaba, y el hermano mayor le entregó un oficio. Era un aviso de la Oficina de Gestión de Clanes de King Zhou, que decía que realizarían inspecciones a los clanes que no registraran su flujo para evitar fraudes. Lo más importante era que el aviso exigía que en el plazo de 2 meses, los clanes debían entregar 10 piedras espirituales de grado inferior para demostrar su limpieza. Al escuchar esto, el líder del clan se enfureció, volcó la mesa y gritó que esto era un abuso de poder contra los débiles y que iba a demandar. Según la tasa de cambio en el mundo de la cultivación, 10.000 monedas apenas equivalen a una onza de oro, y se necesitan hasta 10 onzas de oro para cambiar por una piedra espiritual, una suma enorme. El hermano mayor explicó que todo el clan tendría que pasar hambre y sed durante un año para juntar esas 10 piedras espirituales. Intentó tranquilizar al maestro y preguntó cuántas piedras espirituales quedaban en el clan. El líder del clan levantó 7 dedos con vergüenza y dijo que probablemente quedaban unas 7 piedras. Esto significa que en 2 meses deben conseguir 3 piedras espirituales, una tarea casi imposible. El hermano mayor, al escuchar esto, se alegró y preguntó si en realidad eran 70 piedras espirituales, pero el líder del clan negó inmediatamente. Entonces bajó sus expectativas y preguntó si eran 70 onzas de oro, luego si eran 7 onzas de oro. Finalmente preguntó con desesperación si solo quedaban 70 onzas de plata. El líder del clan dio la respuesta final, 70 monedas, lo que hizo que el hermano mayor gritara de dolor. No podía creer que un clan honorable tuviera solo 70 monedas, pero el patriarca del clan confirmó que era verdad. Él comenzó a explicar que, originalmente, el clan también tenía recursos, pero había oído hablar de un tipo de fondo de cultivo inmortal. El hermano mayor escuchó esto desconcertado, sin entender qué era ese fondo de cultivo inmortal. El patriarca explicó que era una forma de inversión de alto rendimiento y que muchas personas competían por participar. Pero la vida no es un sueño,
él apuntaba a las ganancias, mientras que otros apuntaban a su capital y al final huyeron con el dinero. El patriarca rompió en llanto, diciendo que lo habían engañado como a un tonto y pidió al hermano mayor que lo consolara. Ante la precaria situación financiera, el hermano mayor estaba tan desesperado que pensó en disolver el clan, pero el patriarca despertó su voluntad, estaba decidido a asumir la responsabilidad, y aunque tuviera que robar, no dejaría que un genio se desperdiciara. En ese momento, un rayo enorme cayó repentinamente del cielo. El patriarca miró asombrado hacia donde cayó el rayo, sin entender qué era. El hermano mayor reconoció que era la dirección donde vivía el hermano menor. Inmediatamente supuso que el hermano menor debía haber tenido otro avance, pero el patriarca lo descartó, creyendo que solo era una coincidencia, pues un genio no podría ser tan irracional. Decidió descender la montaña a pedir dinero prestado, entregar el clan y ordenó al hermano mayor que cuidara bien al hermano menor y que no le enseñara cosas incorrectas. El hermano mayor obedeció diligentemente, asegurándole al maestro que no se preocupara. 7 días después, la escena volvió a trasladarse a la montaña posterior. 7 días después, el hermano mayor regresó a USN y presenció a Deep Pin practicando con la espada. Pero esta vez fue aún más increíble. Deep Pin no estaba entrenando solo, él estaba clonándose a sí mismo para practicar simultáneamente diferentes técnicas. El hermano mayor volvió a entrar en pánico, pensando para sí que a este ritmo, su discípulo pronto alcanzaría la cima, y realmente no quería enfrentarse a ese monstruo. Mientras tanto, Deep Pin también se sentía bajo una enorme presión. Al ver llegar a su hermano, se detuvo y lo saludó respetuosamente. Deep Pin reportó que acababa de comprender 1460 movimientos de espada, y se criticó a sí mismo diciendo que su progreso estaba algo lento. Al escuchar esto, el hermano mayor solo pudo llorar de envidia, no esperaba haber subestimado tanto a su discípulo. Para mantener su imagen de experto, empezó a educar a Deep Pin, diciendo que dominar todos los movimientos era solo el comienzo, aún quedaban el mundo de la espada y la intención de la espada. Comentó que solo al condensar el mundo de la espada, se podía considerar un verdadero cultivador de la espada, lo que hizo que Deep Pin se sintiera inseguro una vez más. Después de la lección, Deep Pin preguntó con curiosidad en qué nivel se encontraba su hermano. El hermano mayor levantó la vista al cielo, posó con actitud imponente y comenzó a presumir. Dijo que él apenas había entrado en el primer nivel del bote HNG Kim Y, llamado Intención de Espada Infinita. Al escuchar esto, los ojos de Deep Pin brillaron con admiración y creyó firmemente que este era un maestro oculto. El gran hermano mayor explicó además que con solo entrar en ese nivel ya bastaba para convertirse en el mejor maestro de los 10 países. Deep Pin se sobresaltó al escuchar esto y comprendió que eso significaba que su hermano mayor era actualmente el maestro número 1. Se emocionó muchísimo, pensando que había ascendido a dragón y que tenía la oportunidad de convertirse en el maestro número 2. Deep Pin prometió esforzarse en la práctica para alcanzar a su hermano mayor, lo que hizo que el gran hermano mayor sintiera aún más envidia en su corazón. Deep Pin sentía que todo era un sueño y no podía creer su buena fortuna. Se paró en la cima de la montaña y recitó un poema para expresar gratitud y su determinación. Después de aquella charla grandilocuente, el gran hermano mayor comenzó un nuevo tema. Le preguntó a Deep Pin si alguna vez había sido un estudiante erudito, a lo que Deep Pin contestó que solo tenía interés en leer libros y dibujar. Al escuchar esto, el gran hermano mayor tuvo una idea y le pidió a Deep Pin que le dibujara un cuadro. Resulta que él estaba tramando un plan. Cuando Deep Pin tuviera éxito en el futuro, podría mostrar ese cuadro para jactarse ante el mundo. Deep Pin dudó un poco pero aceptó, y humildemente pidió que su hermano mayor no criticara si el dibujo no salía bien. Luego, se trasladó a un recuerdo de Deep Pin. En su vida anterior, había practicado dibujo arduamente durante 3 años para perseguir a su amor secreto, pero al final, la persona que le gustaba se fue con otro chico rico. Comprendió una verdad dolorosa: aprender a dibujar tampoco podía salvarlo de la soltería. Volviendo al presente, mientras Deep Pin estaba dibujando, el gran hermano mayor en silencio admiraba que cuando él se ponía serio también tenía un poco de soporte. Después de 1 hora, Deep Pin finalmente terminó el cuadro. Tras 1 hora de concentración intensa, Deep Pin finalmente completó su obra. Él entregó humildemente el cuadro al hermano mayor y dijo que esperaba que no lo criticara. El gran hermano mayor adoptó una actitud de superioridad, diciendo que lo dejaría disfrutarlo un poco, pero en cuanto abrió el cuadro, quedó inmediatamente asombrado. En el cuadro había la imagen de un inmortal espadachín manteniéndose erguido entre cielo y tierra.
El fondo era un atardecer resplandeciente, con el crepúsculo cubriendo todo el cielo. La cordillera Tamban fue pintada como un paraíso celestial, con flores, hierbas y árboles tan vivos como en la realidad. Cada pequeño detalle, incluso la brizna de hierba, fue retratado de manera extremadamente realista. Pero lo que más llamaba la atención era el personaje del cuadro, que era el Gran Hermano Mayor. Con solo un perfil, Deep Pin logró plasmar toda la majestuosidad y fuerza de un inmortal espadachín, tan vívido que parecía a punto de salir del lienzo. La fuerza del cuadro emanaba como un puñetazo directo al pecho del espectador. El Gran Hermano Mayor elogió el cuadro diciendo que no estaba mal, pero no olvidó autoelogiarse, afirmando que la razón por la que no era perfecto era porque él era demasiado guapo para ser dibujado. Al escuchar esto, Deep Pin se alegró y dijo que era un pequeño detalle suyo para agradecer la enseñanza del hermano mayor. El Gran Hermano Mayor revisó el cuadro y de repente descubrió un detalle en una esquina. Ese es el sello del autor, en el que están inscritas las 4 palabras Tan Lien CS. Él sonrió para sí mismo, pensando que su discípulo menor también era alguien que le gustaba lucirse al asignarse tal título. De repente, la voz del líder de la secta resonó apresuradamente en su mente, diciendo que había ideado una forma de salvar a la secta. Él reconoció que era la técnica de transmisión de sonido de su maestro y se preguntó qué método habría pensado. Tomó rápidamente la pintura y se retiró, todavía lleno de dudas en su interior. Al mismo tiempo, en la secta Tai Nui Kim, una de las 3 grandes sectas de Tan Chao, parecía también haber una gran agitación. La escena se desplazó a NG Kim Nai de Tai Nui Kim, donde había una marca de espada dejada por el viejo antepasado Tekuy. Muchos discípulos estaban sentados bajo la marca de la espada, esforzándose por comprender el significado de la espada desde ella. Un discípulo masculino exclamó que no era en vano que fuera el viejo antepasado Tekuy, solo una marca de espada ya era tan aterradora. La discípula a su lado afirmó que eso era natural, de lo contrario, ¿cómo podrían atraer a tantos talentos para que vinieran a comprenderla? De repente, la intención de la espada emanó violentamente desde la marca en la pared rocosa. Un discípulo llamado THNG de repente gritó de alegría, diciendo que finalmente había logrado comprenderla. Ejecutó la técnica de espada, creando un torrente de relámpagos y declaró con arrogancia, «Gran plenitud no es más que esto». Los demás discípulos quedaron asombrados al ver que él realmente había comprendido la espada de relámpago de primavera hasta el nivel de gran plenitud. Todos lo elogian como uno de los 10 grandes genios del arte de la espada de Tan Chao, porque logró en un año lo que a otros les toma al menos 3. Los ancianos también lo alabaron efusivamente y creen que con este talento él podría ganar el campeonato en la próxima gran competición de esgrima. El maestro de THNG humildemente dijo que Ibien Man no era nada extraordinario, pero los otros ancianos seguían loando sin medida. Otro anciano opinó que Tan Chao está lleno de talentos ocultos y que era demasiado pronto para hablar del número 1. Alguien más criticó que a THNG le había tomado un año apenas para alcanzar el nivel de inicio básico. Al escuchar esto, el anciano se enojó, pensando que la otra persona estaba provocando intencionalmente. Otro tuvo que intervenir para calmar la situación, diciendo que el líder de la secta había ordenado que se debía obtener un lugar entre los 10 primeros sin importar qué. Los ancianos escucharon eso y no entendían por qué existía una orden así. Entonces la persona explicó que la recompensa por estar en el top 10 esta vez era una insignia para acceder a la torre de la espada Tai Wing. Al escucharlo, todos los ancianos quedaron extremadamente sorprendidos, porque todos saben que la torre de la espada Tai Wing es un lugar que contiene una oportunidad inmensa. El maestro de THNG, al escucharlo, se emocionó muchísimo y declaró con confianza que esta vez su discípulo sin duda entraría en el top 10. El anciano seguía sin convencerse y dijo que no debería hablar con tanta seguridad para no avergonzarse después. El maestro de THNG entonces hizo una apuesta confiada, diciendo que si alguien lograba vencer a su discípulo, él limpiaría el orinal para esa persona durante un año. El anciano jefe añadió una frase más, hay que plantar un banano para lavar, y luego la escena cambió a la secta Tan Bano Ton. El gran hermano maestro llegó a la residencia del líder de la secta después de ser convocado. Él preguntó sorprendido al maestro sobre el plan para ganar dinero que acababa de mencionar. El líder de la secta señaló un montón de objetos viejos y destartalados sobre la mesa. El gran hermano maestro no podía creerlo y preguntó cómo se podría ganar dinero con ese montón de trastos. El líder de la secta respondió que su plan era llevar ese tesoro a empeñar, como último recurso. El gran hermano maestro se negó rotundamente porque consideraba que era una humillación, pero el líder insistió para que él fuera. Mientras discutían,
el líder de la secta de repente se fijó en el rollo de pintura que el gran hermano maestro sostenía en sus manos. Sin darle tiempo a reaccionar, el líder arrebató la pintura y la bolsa, diciendo que la secta estaba a punto de caer y no había tiempo para el arte. Ambos, maestro y discípulo, se dirigieron juntos a una casa de empeño llamada Lai Tai. Al ver a los clientes, el dueño de la tienda salió rápidamente y los saludó con entusiasmo. El líder de la secta dijo que venían a vender cosas, y el dueño elogió profundamente que no parecían personas ordinarias. El dueño aduló diciendo que no necesitaba ni mirar para saber que eso debía ser una pieza excepcional. Pero cuando el líder de la secta vació la bolsa, sobre la mesa solo había un montón de trastos viejos y destartalados. La expresión del dueño de la tienda se oscureció de inmediato. Quedó horrorizado al darse cuenta de que entre los trastos había un libro pornográfico. El dueño se sonrojó profundamente, señalando el libro sin poder decir palabra. El maestro del clan, al ver esto, se asustó, se apresuró a lanzarse para recuperar el libro y gritó que lo había tomado por error, que este libro no podía ser vendido. Después del incidente del libro caliente, el hermano mayor susurró al maestro pidiéndole prestado para verlo, mientras el dueño de la tienda sonreía con complicidad. El maestro del clan continuó ofreciendo el montón de objetos rotos restantes por 10 monedas de oro, lo que enfureció al dueño de la tienda, quien pensaba que estaba loco. Él intentó publicitar la calidad del objeto, pero el dueño no le creyó y los echó sutilmente. El maestro del clan bajó el precio a 8 monedas, pero aún así fue rechazado de forma tajante. Desesperado, gritó el precio final de 5 monedas y dijo que ya no podía rebajarlo más. El hermano mayor, que estaba a su lado, se sintió tan avergonzado que quiso hundirse en la tierra de inmediato. En ese momento, el dueño de la tienda se fijó en el rollo de pinturas que sostenía el hermano mayor y expresó interés en verlo. Al tomar el rollo, se dio cuenta de que era papel de Xuan Chen caro y pensó que los dos estaban burlándose de él. El maestro del clan, confundido, preguntó si ese tipo de papel era realmente tan caro. El dueño de la tienda afirmó que solo el papel para pintura ya valía más de 10 monedas de oro. El dueño de la tienda abrió el rollo y vio el sello Tan Lien CS, pero al mirar el contenido de la pintura, se sorprendió tanto que su rostro se deformó. Rápidamente llamó a un camarero y le susurró algo al oído. El maestro del clan, al lado, no entendía nada, con signos de interrogación en su cabeza por doquier. Ambos susurraban en una esquina, luciendo muy misteriosos. El pequeño sirviente, sorprendido, preguntó si estaba seguro, y el dueño de la tienda afirmó con total certeza. Luego, el dueño de la tienda regresó con una actitud completamente cambiada, y respetuosamente dijo que era necesario llamar al viejo guardián del tesoro para que lo revisara. Pasó una hora, y ambas partes seguían esperando. Finalmente, el dueño de la tienda volvió y dijo que el viejo guardián del tesoro había confirmado que era un tesoro, pidiendo a los dos que dejaran de bromear y que presentaran una oferta. El jefe del clan ingenuamente quiso decir la verdad, pero su senio rápidamente le tapó la boca. Al ver que la otra parte había picado el anzuelo, el jefe del clan adoptó un aire confiado, levantó 5 dedos y dijo que quería vender por ese precio. Él estaba satisfecho consigo mismo, pensando que ahora debía arriesgarse para obtener mucho, y ofreció 50 onzas de oro con la esperanza de que se aceptara. El dueño de la tienda miró sus 5 dedos y comenzó a pensar profundamente. El senior a su lado murmuró que el maestro era demasiado codicioso, pero él lo consideraba una batalla de ingenio. Después de un rato reflexionando, el dueño de la tienda aceptó decididamente, de acuerdo, trato hecho, 5.000 onzas, entonces 5.000 onzas. Al escuchar eso, el jefe del clan se alegró y se volvió para presumir ante su discípulo sobre su habilidad para batallar con astucia, pero de repente se dio cuenta de que la cifra que acababa de oír no parecía correcta. Él tartamudeó al preguntar de nuevo, y el dueño de la tienda confirmó que eran 5.000 onzas, exactamente como él mismo había propuesto. Ambos, maestro y discípulo, quedaron atónitos, pensando que tal vez el dueño de la tienda estaba intentando cambiar las reglas. Al ver esto, el dueño de la tienda se alarmó y dijo que su tienda no era un lugar para bromear. El hermano mayor aún estaba en shock, sin entender por qué un cuadro que su discípulo menor dibujó casualmente tenía un valor de 5.000 onzas. El jefe de la secta susurró instando al discípulo a aceptar rápidamente y tomar el dinero para irse, porque así se habría salvado la secta. Pero el jefe de la secta decidió arriesgarse más. Él dijo que el dueño de la tienda se había equivocado, su intención era 50.000 onzas. El hermano mayor, al escucharlo, gritó en la cara del maestro, preguntando si estaba loco. El dueño de la tienda preguntó de nuevo para confirmar, y el jefe de la secta firmemente afirmó que eran 50.000 onzas, ni una menos.
El hermano mayor solo pudo rezar, porque no creía que existiera un cuadro que valiera 50.000 onzas. Sorpresivamente, el dueño de la tienda rió en voz alta y dijo que ciertamente no eran novatos, parecía que no conseguiría esa ganga. Él dijo que aunque 50.000 onzas era un precio astronómico, con una obra de Tan Lien ese no era imposible. Ambos, maestro y discípulo, quedaron atónitos al escuchar, sin esperar que ese precio absurdo fuera aceptado. El jefe de la secta fue quien se asustó en ese momento, porque solo había dicho un número al azar para impresionar. Aunque estaba perturbado por dentro, el jefe de la secta se mantuvo calmado y decidió usar una estrategia para sondear más información. Él entonces presumió que Tan Lien ese no era alguien conocido solo por esa tienda, ya habían preguntado el precio en varios lugares. Al escuchar eso, el dueño de la tienda asintió y dijo que efectivamente Tan Lien ese ya no era un secreto en su círculo. Él empezó a relatar los logros de ese artista, diciendo que era el máximo erudito, alcanzando la cumbre tanto en caligrafía como en pintura. Sus obras siempre desprendían una energía extraordinaria, incomparable con ninguna otra. Incontables jóvenes de todo el país estaban fascinadas por sus poemas. Perdían el apetito y el sueño, imaginando día y noche el rostro de este talentoso artista. Incluso los eruditos más arrogantes se inclinaban para aprender y analizar sus obras. Su estilo artístico sin precedentes generó un renacimiento cultural. Solo es una pena que cuando sus obras fueron descubiertas él ya había desaparecido sin dejar rastro, y nadie ha visto su verdadero rostro. El dueño de la tienda continuó alabando que Tan Lien ese despreciaba la fama, lo que provocaba que la gente se sintiera avergonzada pero a la vez admirada. Los dos maestros y discípulos quedaron estupefactos al escuchar, sin esperar que la persona de la que hablaba el dueño fuera en realidad su torpe hermanito menor. Luego el dueño dijo que esta pintura tenía un gran defecto: al ser un retrato, su valor era mucho menor que el de un paisaje. Al escuchar eso, el hermano mayor sonrió forzadamente, dándose cuenta de que no era su apariencia lo que aumentaba el valor de la pintura. El maestro del clan se enfureció pensando que había perdido una gran oportunidad y se volvió para reprender a su discípulo. El dueño también se lamentó diciendo que era una verdadera lástima, que si no fuera un retrato, ya habría costado decenas de miles de taels. Al escuchar esto, el maestro del clan se enfureció aún más, con los ojos rojos como si quisiera devorar a alguien vivo. El dueño de la tienda, al ver eso, dio el precio final y dijo que, como se trataba de un retrato, solo podía pagar un máximo de 10.000 taels. El jefe sectario estaba furioso, y al escuchar ese precio de ensueño, aceptó inmediatamente sin pensarlo, lo que sorprendió incluso al dueño de la tienda. Con la gran suma de dinero en mano, maestro y discípulo se marcharon felices, dejando atrás un bullicioso ambiente en la calle. De camino de regreso, el hermano mayor maestro preguntó por qué el maestro no intentó en otra tienda, pero él respondió que saber contentarse era suficiente. Explicó que el hombre común es inocente, pero codicioso tiene culpa. Con las débiles habilidades de la secta, revelar un tesoro podría ponerlos en peligro. Al oír esto, el hermano mayor maestro elogió sin reservas la calma y astucia del maestro. Ambos examinaron juntos el cheque por valor de 10.000 taels de oro. No pudieron contener la emoción y estallaron de alegría, gritando que finalmente la secta había sido salvada. Pero el jefe sectario de repente se volvió hacia su discípulo y lo regañó por pintar el retrato que le hizo perder decenas de miles de taels. Después de celebrar, ambos comenzaron a pensar en la verdadera identidad de Deep Pin. El hermano mayor maestro especuló que tal vez el discípulo menor tenía un sufrimiento propio, o incluso él mismo desconocía su talento. El jefe sectario mostró nuevamente su sabiduría, diciendo que todos tienen secretos, que no debían indagar profundamente, y que en el momento adecuado él mismo hablaría. Luego, de repente se puso serio y le dijo al hermano mayor maestro que lo acompañara, lo que le causó sorpresa. El jefe sectario dijo que, dado que el discípulo menor había ayudado tanto a la secta, debía comprarle un gran regalo como recompensa. Dicho esto, él llevó al hermano mayor frente a una construcción sumamente lujosa y magnífica. El hermano mayor estaba asombrado y preguntó si acaso el maestro planeaba entrar al pabellón del tesoro. Él rápidamente intervino, diciendo que esta era la tienda más cara de toda la ciudad. Pero el líder sectario dijo que este dinero fue ganado por el discípulo menor, por lo que no se debía escatimar en su entrenamiento. Explicó que el futuro de toda la secta dependía de Deep Pin. Aunque todavía preocupado, al ver la confianza del maestro, el hermano mayor no dijo nada más. El líder sectario aconsejó a su discípulo que mostrara mucha confianza, porque esa era la clave para aparentar ser rico. Al entrar, ambos fueron calurosamente recibidos por hermosas y atractivas mujeres.
El líder sectario se sonrojó de inmediato y admiró en silencio la grandiosidad del lugar, muy diferente de la casa de empeños anterior. Una empleada atractiva los atendió y preguntó qué deseaban comprar. El líder sectario fingió ser rico y pidió ver el mejor método de entrenamiento. La joven anunció el precio de un conjunto de entrenamiento de primera clase, aproximadamente 100.000 lingotes de oro, con un descuento del 30%. Al escuchar el precio, el hermano mayor quedó tan impactado que no pudo articular palabra. La empleada confirmó que el súper barato precio era un poco más de 100.000 lingotes de oro después del descuento. Al oír esto, el hermano mayor se derrumbó por completo, incapaz de entender el mundo de los ricos. El líder sectario seguía intentando mantener la calma, pero el hermano mayor le recordó sutilmente que el dinero que tenían no alcanzaba ni para comprar un conjunto. El líder de la secta rápidamente apagó el fuego, preguntando cuánto costaría solo comprar el manual de iniciación. La empleada, sorprendida, comentó que solo comprar un manual de iniciación no tendría ningún efecto. El líder de la secta insistió en comprarlo y se enteró que, por supuesto, su precio era mucho más barato. El líder susurró explicándole a su discípulo que, con la capacidad de comprensión monstruosa de su pequeño hermano aprendiz, un solo manual de iniciación era más que suficiente. El hermano mayor escuchó y de inmediato iluminó, dándose cuenta de que con solo una marca de la espada, su hermano menor ya había comprendido todo el conjunto de la técnica de espada. Por eso, con un solo manual de iniciación, su hermano menor seguramente lo entenderá con facilidad. Esto era realmente una gran ganga. Luego, la empleada sacó 3 manuales de técnicas de iniciación y el líder de la secta preguntó cuál era el más potente. La chica presentó que la gran técnica de espada del río era la más fuerte y que alguien con alto talento podría incluso de ahí comprender técnicas de nivel superior. Pero también era el más caro, con un precio de hasta 9.000 lingotes de oro, lo que dejó al líder de la secta tan impactado que casi pierde el alma y el espíritu. Aunque estaba profundamente afligido, apretó los dientes y decidió apostar todo, gritando que lo compraría. También decidió usar todo el dinero restante para comprar las mejores píldoras medicinales para Deep Pin, sin guardar ni un centavo. El hermano mayor quedó completamente atónito ante la repentina determinación y generosidad de su maestro. Pero la verdad es que el líder de la secta estaba sufriendo profundamente por tener que gastar una suma tan grande de dinero. En el camino de regreso, él lloró desconsoladamente por gastar el dinero, haciendo que el hermano mayor que iba a su lado también se sintiera avergonzado. El maestro principal de la secta de repente recordó algo y preguntó sobre el examen del segundo y tercer discípulo senior. El primer discípulo senior pensó que él planeaba regresar y le recordó que ya no tenían dinero, pero el maestro principal dijo que no volvería. Ambos se dirigieron a un mercado al aire libre, donde un vendedor estaba ofreciendo métodos de cultivo marcial por peso. Este lugar era como un mercado de segunda mano, donde se vendían todo tipo de secretos y métodos de cultivo marcial. El primer discípulo senior, sorprendido, preguntó si ese era el lugar para encontrar tesoros que había mencionado el maestro. El maestro principal dijo con confianza que no se dejaran engañar por los precios, y hasta presumió que el método de 4 espadas también lo había encontrado allí. Después de decir esto, comenzó a negociar el precio con un vendedor. El primer discípulo senior también se sentó y comenzó a buscar entre los viejos libros. Después de un rato buscando, parecía haber encontrado algo. Resultó que entre estos viejos libros había métodos de cultivo marcial con nombres muy impresionantes. De regreso de las compras, maestro y alumno parecían muy satisfechos. De camino a casa, el primer discípulo senior preguntó al maestro si planeaba comprarse algo para sí mismo. El maestro principal se mostró generoso y dijo que mientras sus discípulos y la secta estén en paz, él estaría contento. Al escuchar esto, el primer discípulo senior llamó cursi al maestro, lo que enfadó al maestro principal y le ordenó que entrenara el método de cultivo que acababan de comprar durante 7 días. El primer discípulo senior no entendía, así que el maestro principal explicó que su plan era que él aprendiera primero para luego aparentar ser un experto y enseñar al segundo discípulo senior, mientras que los viejos libros del mercado eran para que el segundo discípulo los leyera por ahora. Al escuchar esto, el primer discípulo senior se estremeció, porque sabía que esos libros eran pura basura y no se podían usar para cultivar. Resulta que esos libros solo son novelas basadas en técnicas reales, como las historias semificticias y las verdaderas históricas. El gran hermano preocupado teme que, con el talento del pequeño discípulo, él pueda comprender algo de esos libros absurdos. El jefe de la secta se echó a reír y dijo que solo bromeaba, que la técnica de los 4 aceros no era algo que se comprara en un mercado callejero.
Resultó que entre los viejos libros comprados también había novelas para adultos. El gran hermano miró esos libros viejos y comentó que solo podían engañar a un novato como Deep Pin. Él se preguntaba por qué el maestro les había dado esos libros a los demás discípulos, y el jefe de la secta dijo que solo pensaba usarlos para decorar el pabellón del tesoro. Se rió fuerte y aseguró que si alguien lograba entender algo de esa basura, él se los comería todos. El gran hermano entonces ideó que tal vez podrían engañar al discípulo para que pintara otro cuadro y venderlo para comprar técnicas. Pero el jefe de la secta dudó, temía que si seguían engañando, convertirían al discípulo en una máquina de hacer dinero. Sintiendo mucha preocupación, el jefe decidió que pensaría en ello después. Entonces le asignó al gran hermano una nueva tarea. En 2 meses debía entrenar cuidadosamente a Deep Pin para que participara en el gran torneo de espadas de King Zhou. Al oír esto, el gran hermano quedó gravemente conmocionado y no podía creer el plan del maestro. Rápidamente trató de disuadirlo, diciendo que el discípulo no tenía poder interno y solo iría a morir allí. Pero el líder del clan estaba decidido y dijo que incluso el gran hermano mayor antes también había entrado en el top 500 del gran evento. Antes de partir, el líder del clan también le pidió al gran hermano mayor que mantuviera el secreto y que dijera que él había recuperado el dinero que le habían estafado. La escena cambia a la montaña posterior, donde 2 figuras están peleando ferozmente. Resulta que era Deep Pin, quien estaba duplicándose para practicar técnicas con la espada. El gran hermano mayor, al llegar, tuvo que presenciar esta escena y lloró por dentro, muy envidioso del rápido progreso de su hermano menor. Deep Pin, al ver al hermano mayor llegar, se detuvo y preguntó sorprendido por qué estaba allí. El gran hermano mayor entonces asumió el papel de maestro experto y preguntó si últimamente su hermano menor se había aburrido de practicar la espada. Deep Pin respondió alegremente que cada día mejoraba y por eso no se sentía aburrido en absoluto. Esa respuesta fue una vez más como un cuchillo clavado en el corazón del gran hermano mayor, quien no podía creer que alguien pudiera decir algo así. Él mintió diciendo que como se aburría, quería darle un manual de técnicas para que lo comprendiera mejor. Al escuchar esto, Deep Pin se alegró y gritó en la cara del hermano mayor que en realidad estaba muy aburrido. Deep Pin pensó para sí mismo que si una herida de espada ya era tan poderosa, entonces un manual de técnicas dado por el hermano mayor seguramente lo haría ascender al cielo. El gran hermano mayor sacó un manual que compró en un mercado callejero y se lo entregó a Deep Pin. Él presumió diciendo que ese era el secreto de la práctica corporal del antiguo demonio divino. Al escuchar ese nombre tan grandioso, Deep Pin creyó ciegamente que definitivamente se trataba de una técnica suprema. Cada vez más confiado en que esta definitivamente es una secta oculta, el hermano mayor explicó que esta es una técnica de entrenamiento físico, porque la cultivación no solo puede enfocarse en la espada. Él dijo que, dado que Deep Pin no tiene un aura espiritual, entrenar el cuerpo es una buena opción y que combinado con la vía de la espada no le hará perder ante nadie. Pero en su interior se estaba maldiciendo a sí mismo, porque quien que cultiva la inmortalidad se dedicaría a entrenar el cuerpo. Temiendo ser descubierto, rápidamente le dijo al hermano menor que lentamente comprendiera y luego se marchó rápidamente. Estaba emocionado porque el plan había funcionado y esperaba el día en que terminara de entrenar la verdadera técnica para regresar y presumir. La escena cambia a la noche. Deep Pin aún practicaba diligentemente en la cima de la montaña. Comenzó a estudiar el libro La antigua fórmula divina y demoníaca para entrenar el cuerpo. Solo con escuchar el nombre ya estaba muy emocionado, sintiendo que era mucho más poderoso que la técnica de espada de los 4 rayos. Pero se dio cuenta de que estudiar una nueva técnica requería una concentración alta. Por eso decidió no apresurarse y primero consolidar la técnica de los 4 rayos de espada. Mientras tanto, en la casa del hermano mayor, él también comenzaba a estudiar el auténtico libro de técnicas que habían comprado. Leía atentamente cada palabra del manual secreto, pero solo un momento después, empezó a gritar desesperadamente porque no entendía nada. Deep Pin reflexionó profundamente, entendiendo que la intención de la espada representa la voluntad de la técnica y jamás debe buscarse con impaciencia. Se convenció a sí mismo de que si su hermano mayor le entregó el manual en ese preciso momento, fue por temor a que fuera demasiado impaciente y comprendiera mal la intención de la espada, lo cual sería desastroso. Con una sonrisa llena de admiración, pensó en lo verdaderamente sabio y previsor que era su hermano mayor. Enfocado en su objetivo, supo que de la técnica de espada de los 4 truenos, solo le quedaba dominar la intención de espada de los 4 truenos. Tomando una profunda bocanada de aire, se preparó para consolidar su poder antes de pasar al siguiente desafío. Su figura se multiplicaba en el aire,
practicando sin descanso y visualizando cada movimiento de la técnica de espada. La energía dorada explotó a su alrededor con cada estocada, llenando la montaña con el ímpetu de su poder. Tras medio día de esfuerzo, Deep Pin finalmente logró dominar el impulso de los 4 truenos. Sintiéndose satisfecho, decidió que era el momento de abrir el otro manual que su hermano le había entregado. Al abrirlo, descubrió que se trataba del arte de refinamiento corporal del antiguo dios demonio, un texto que comenzaba con la increíble historia de un ser nacido antes de la creación del cielo y la tierra. El antiguo texto explicaba que este método fue obtenido a través de una profunda comprensión del cielo y la tierra. El libro afirmaba que mientras todos valoraban el cultivo espiritual, ignoraban el poder supremo del cultivo corporal, capaz de levantar montañas en su cúspide. El verdadero cultivo corporal podía emular a dioses y demonios, permitiendo a su practicante sujetar el sol, arrancar las estrellas y destruir toda la creación de un solo golpe. Deep Pin quedó completamente impactado ante la idea de que un cuerpo divino demoníaco pudiera aniquilar el universo con un solo puñetazo. Sosteniendo el manual, reconoció que, aunque el método era asombroso, requería un sufrimiento inimaginable y una voluntad inquebrantable, y se preguntó si se atrevería a intentarlo. Con una determinación feroz, declaró que el cultivo sin dificultades es una broma y que su antiguo título de rey ratón de biblioteca no fue en vano. Pero al pasar la página para ver el contenido, se quedó perplejo al encontrar únicamente el dibujo de una simple figura de palitos. Intentando encontrarle un sentido, se convenció de que era una ilustración de un dios demonio que debía estudiar cuidadosamente. Aún así, no pudo evitar pensar que la postura era demasiado ridícula y vergonzosa como para practicarla. Sin embargo, superando la vergüenza, Deep Pin imitó la pose bajo el sol, entregándose por completo al extraño método de cultivo. Con el rostro completamente sonrojado por la vergüenza, Deep Pin intentaba autoconvencerse repitiendo que su hermano mayor nunca le mentiría. Se gritó a sí mismo que dejara de sobrepensar las cosas y se enfocara, porque estaba seguro de que podía dominar esta técnica. Mientras tanto, la escena cambia a la lejana nación Jin, dentro del pabellón del rollo de tinta. Un hombre le preguntaba con desesperación a una mujer llamada Adamo si su manuscrito estaba listo, ya que se les acababa el tiempo para la entrega. Ella, con una expresión de fastidio, le respondió bruscamente que ya se estaba apurando y que dejara de insistir. El hombre se quejó de que su libro anterior, El arte de refinamiento corporal del antiguo dios demonio, fue un fracaso total en ventas, con menos de 3 copias vendidas. Enojada, el Adamo le gritó que si tanto le molestaba su estilo, que escribiera el mismo, pues a ella le gustaba crear ese tipo de historias. Cambiando de tema, ella le preguntó por la información que le había encargado, y él le confirmó que la Academia de las 10 Naciones abriría sus puertas el próximo año. Al oír esto, el rostro del Adamo se iluminó de alegría, emocionada por la idea de poder asistir finalmente a la Academia. 3 días más tarde, en la cima de una montaña solitaria, la figura de Deep Pin se erguía imponente bajo el cielo estrellado, transformado por la técnica que el mundo había despreciado. La tensión mental por descifrar el manual era tan grande que Deep Pin acabó escupiendo sangre por el esfuerzo. En su forma chibi, se lamentaba de haber escupido sangre ya 3 veces sin obtener ni un rastro de comprensión. Miró el manual, que afirmaba que alguien con talento podía entender el diagrama de un solo vistazo, y se preguntó con tristeza si su capacidad de comprensión era realmente tan pobre. Pero lejos de rendirse, apretó los puños y se dijo a sí mismo que no había terminado y que lo intentaría una vez más, pues la persistencia se prueba en la dificultad. Con una determinación de acero, decidió aumentar su entrenamiento a 11 horas diarias, dejando solo 1 hora para descansar. Se juró a sí mismo que si su talento no era suficiente, simplemente se esforzaría más que nadie y no se rendiría hasta dominar este método. Mientras practicaba la extraña pose, razonó que los principios más profundos a menudo se expresan de la forma más simple. Se preguntó si el secreto era observar los cielos o tener una perspectiva más amplia, pero concluyó que esas ideas eran demasiado superficiales. Entonces, un recuerdo de un libro sobre los 3 ojos vino a su mente, el ojo mortal, el ojo celestial y el ojo de Dharma. Con sus ojos brillando de un color verde intenso, comprendió que el ojo de Dharma percibe la esencia de las cosas y que no podía limitarse a la vista superficial del ojo mortal. Con una nueva y férrea determinación, se propuso alcanzar niveles más altos para percibir la esencia y las leyes de todas las cosas. Los conceptos clave giraban en su mente: la esencia, las leyes, un nivel superior, la contemplación del cielo y el ojo de Dharma. De repente, un destello de perspicacia brilló en su ojo, como si una puerta se hubiera abierto en su mente.
Con sus ojos brillando con una luz sobrenatural, Deep Pin susurró para sí mismo que creía estar a punto de entender. Contemplando el vasto horizonte dorado, finalmente afirmó con más certeza que podría haber entendido un poco. Explicó que la gente común mira al cielo y solo ve una vasta extensión, sin darse cuenta de lo que los cielos realmente significan. La epifanía lo golpeó con toda su fuerza y exclamó que por fin lo entendía. El manual se refería a que cada ser lleva un dios o demonio único en su interior. En un momento de autocrítica, se regañó a sí mismo por haber sido tan tonto y casi haber perdido la oportunidad de alcanzar esta iluminación repentina. Con una confianza renovada, declaró que la idea de observar los cielos era engañosa y que el verdadero camino era convertir el propio corazón en ojos para percibir el mundo interior. Mientras la brisa soplaba, su comprensión culminó en una verdad final y poderosa: en lo más profundo de tu alma yace tu propio dios o demonio. Mientras una suave brisa pasaba, Deep Pin abrió lentamente los ojos, ahora llenos de una profunda comprensión. En ese instante, una abrumadora ola de poder dorado brotó de su cuerpo, iluminando toda la montaña. Detrás de él, se manifestó la imponente figura de un ser divino con múltiples brazos, irradiando un aura sagrada y poderosa. Con los ojos todavía brillantes por la revelación, se preguntó si esa era la forma de su dios o demonio interior, reconociendo su increíble poder. Lejos de allí, en las ruinas de la montaña trasera de la Academia de las 10 Naciones, un grupo de cultivadores observaba un extraño fenómeno celestial. Uno de ellos, de aspecto salvaje, gritó con euforia que era el descenso de un ser divino y una señal de que los cielos no abandonarían su causa. Su hermano mayor lo reprendió por su actitud descontrolada, diciéndole que parecía más un demonio que un discípulo del camino virtuoso. El hermano mayor explicó con calma que los fenómenos celestiales no son precisos y que su camino habría perecido hace mucho si dependieran solo de ellos. A pesar de la duda, el hermano menor insistió, y el mayor accedió a observar la situación un poco más. Mirando hacia el horizonte estrellado, el hermano mayor sentenció con sabiduría que si algo es verdaderamente oro, no puede permanecer oculto por mucho tiempo. La estela de luz brillante cruzó el firmamento, un fenómeno celestial visible para todos, desde los más humildes hasta los más poderosos. En el opulento palacio imperial de la Gran Xia, el emperador observaba el evento desde su balcón. Una de sus consortes le susurró que la caída de las estrellas era sin duda un augurio celestial para su glorioso reinado, pero luego, con astucia, le preguntó qué haría si ese ser divino descendiera fuera de las fronteras de su reino. El emperador respondió con una arrogancia absoluta que simplemente lo tomaría por la fuerza, pues el mundo entero, y no solo un ser divino, pertenecerá a la Gran Xia. Mientras tanto, en la desolada y helada llanura de las bestias demoníacas, la misma luz atravesaba el cielo verde por la aurora. Sobre el hielo, una gigantesca y aterradora bestia demoníaca acechaba en la nieve que caía. Frente a la monstruosa criatura se encontraba un guerrero de cabello blanco, cuyo poder parecía rivalizar con el de la propia bestia. Este guerrero, de físico imponente y mirada salvaje, era claramente una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Al ver la luz en el cielo, una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro mientras pensaba que el descenso de un ser divino sería algo muy interesante. En la llanura helada, el guerrero se lanzó a la batalla, gritando que el descenso del ser divino significaba que la raza demoníaca debía redoblar sus esfuerzos. Mientras tanto, en la residencia de Chan Yu, el ambiente era mucho menos épico. El hermano mayor estaba tan harto de leer el manual de la espada que sentía que iba a vomitar un arcoíris de pura frustración. Agachado en el suelo, maldijo a quien inventó el cultivo, gritando que después de tanto esfuerzo seguía sin entender absolutamente nada. Se lamentó de que ya estaba acostumbrado a su propia incapacidad, pero que el verdadero problema era su maestro. Podía imaginarse perfectamente a su maestro, con ojos rojos de furia, exigiéndole que le devolviera los 10.000 taels de oro. Sabía con certeza que ese viejo avaro, como llamaba a su maestro, nunca lo perdonaría por haber desperdiciado tanto dinero. En otro lugar, una mujer de aspecto noble suspiraba a la noche estrellada, sin entender qué le pasaba últimamente, cuando de repente vio la estrella fugaz. Fumando elegantemente de una pipa, se preguntó con melancolía si lo que sentía era el llamado síndrome de depresión de medianoche. Sentada sola sobre una roca, dejó escapar otro suspiro y se preguntó cuál era el sentido de seguir con vida. De vuelta en la secta, una joven discípula observaba cómo su hermano mayor se sentaba solo en un acantilado bajo la luna llena. Preocupada, se preguntaba qué le pasaba últimamente, ya que siempre se quedaba solo mirando las estrellas a esas horas. Pensando que tal vez algo lo preocupaba, le pidió su opinión a su segundo hermano mayor. Se trataba del segundo hermano mayor de la secta en Yun Dao, el estoico Zuluo Chen.
Lejos de allí, Deep Pin meditaba en perfecta serenidad, inmerso en un estado de profunda conexión con el universo. Su Luo Cheng, sin embargo, interpretó la situación con arrogancia, asumiendo que el nuevo discípulo tenía un talento pobre y que el hermano mayor era un impaciente. Con aire de superioridad, declaró que al día siguiente él mismo le daría una lección al novato y le enseñaría al hermano mayor lo que significa ser un verdadero maestro. Pero la realidad era que el novato de talento pobre había manifestado un poder divino, una colosal deidad de múltiples brazos que empequeñecía cualquier cosa que ellos hubieran imaginado. Y en la quietud de su mente, Deep Pin llegó a la conclusión final: esta ya no era una técnica ajena, sino su propio y único método de cultivo corporal.